Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahora, prepara tu corazón para escuchar la palabra de Dios desde el púlpito del Tabernáculo Bíblico Seguidores de Jesús, Massachusetts. Fuimos creados para vivir en su palabra. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente para toda buena obra. Capítulo 9, versículo 11 y 12. He titulado, hermanas y hermanos, el mensaje de esta ocasión, Eterna Redención. Quiero recordarle la obra maravillosa que Cristo Jesús logró en la cruz del Calvario. Ahí lo dice, eterna redención. Es una compra. Cuando hablamos de redención, como lo acabamos de cantar, hemos sido comprados eternamente por nuestro amado Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 9, versículo 11 a 12. ¿Lo encontró? Leamos juntos la palabra de nuestro Dios, que dice así: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Padre amado, gracias te damos, Señor, por este gran privilegio, por este día, Dios, que celebramos, el día de nuestra redención, el día que Cristo, Padre amado, resucitó entre los muertos, dando la evidencia, Señor, que agradó a ti la obra y la ofrenda que Él presentó, Padre, para liberarnos de la condena eterna. Ahora celebramos a Cristo y damos gloria a tu Hijo amado, Padre. Gracias te damos por este privilegio, Señor, que hoy hemos celebrado y estaremos celebrando por el resto de la tarde a Cristo Jesús. Glorifícate, Padre, dame esa gracia para predicar con claridad, con precisión y edificar a tu iglesia amada. Que podamos ser fortalecidos, Dios, en tu palabra. También te pido, Dios, en esta comunión por la paz dentro de los muros de Jerusalén. Ese pueblo, Señor, hebreo que nunca ha tenido paz. Te ruego, Padre amado, que les concedas paz dentro de los muros de Jerusalén. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén. Y amén. Puede tomar, hermanas y hermanos, su lugar. Puede sentarse, hermanos y hermanos, unos minutos. Eterna redención. Hay una historia que creo que nos puede ayudar a comprender la enseñanza de hoy. Y es que se dice, hermanas y hermanos, que en los días de Abraham Lincoln, uno de los presidentes aquí en Estados Unidos de Norteamérica, en esos días, en algunos estados era legal la venta y la compra de esclavos. La historia de Estados Unidos nos dice que hubo una guerra civil a causa de esa situación. Los de aquí del norte pelearon con los del sur porque unos no estaban de acuerdo y otros estaban de acuerdo. Pero gracias a Dios se resolvió eso. Este mismo hombre ayudó. Fue parte de ese proceso. Pero se cuenta que un día Abraham Lincoln llegó a un lugar donde estaba la venta de esclavos. Y él estaba observando a los esclavos que estaban de venta. Y de repente se acercó el vendedor y le dijo: Señor, ¿le puedo ayudar en algo? Y él dijo: sí, he estado observando a todos los esclavos que usted tiene. Veo a unos que están fuertes, listos para trabajar. Pero también veo a otros que ni tan siquiera pueden ni abrir los ojos. Y entonces el hombre exclamó, dijo: ¿quién es ese holgazán? ¿Dónde está? Para azotarlo. Porque yo tengo aquí buenos esclavos. Entonces Abraham Lincoln le dijo: es aquella señora que está ahí, que no se puede mover ya. Y entonces le digo: bueno, mire, ella, pues estamos esperando que se muera, ya no sirve para nada. Ella pues ya ni ver puede casi. Y Abraham Lincoln le dijo: ella es la que yo quiero comprar.
Y el hombre, el vendedor de esclavos, se sorprendió y le dijo, pero usted, señor Abraham, usted, ¿qué le pasa? No, usted no está en lo correcto, porque eso nadie la compra, no sirve para nada. Pero si usted la quiere comprar, pues hagamos negocios. Eso sí, que le va a costar igual como valen los otros esclavos fuertes. Y Abraham Lincoln dijo, no importa, yo la quiero comprar. Y pagó, y le dieron los documentos para que aquella mujer quedara libre. Y Abraham se acercó, cuenta la historia, y le dijo a la mujer, eres libre. Y la señora, que había sido lastimada por las cadenas que la tenían atada y su vejez y todo, apenas podía hablar y le dijo, yo soy su esclava. Le dijo, no, usted es libre, váyase con su familia, disfrute sus últimos días. Y ella dijo, no, como sea, como usted dice que yo puedo hacer lo que quiera, entonces yo quiero ser su esclava por amor. Déjame servirle, usted me compró. Mis estimados hermanos y hermanas, eso es lo que Cristo Jesús ha hecho con cada uno de nosotros. Nosotros éramos esclavos del pecado y estábamos a merced, bajo el dominio de Satanás, y por ende, como dice Efesios capítulo 2, éramos hijos de ira al igual que los demás. Pero Cristo Jesús pagó un alto precio para que usted y su servidor seamos liberados de la condena eterna. Y eso es lo que acabamos de leer en Hebreos capítulo 9, versículo 11. Esta es la enseñanza de la redención de Cristo por su pueblo. Y eso es lo que quisiera compartir con usted en esta ocasión, que veamos ese precio que pagó Jesús por nuestra alma y podamos motivarnos a decir, yo soy esclavo por amor, Él me compró. Como el apóstol Pablo decía en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Que nosotros podamos salir después de escuchar esta enseñanza por esas puertas diciendo, ya no vivo yo, si hoy Cristo vive en mí. Y que la gente lo escuche y que la gente diga, bueno, este cambió, está loco, ¿qué le pasó? No, es que usted entendió la redención, el costo de lo que Cristo pagó por su alma. Vamos a la Biblia, Hebreos capítulo 9, versículo 11, dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Esta palabra redención es una palabra clave, hermanas y hermanos, en el Nuevo Testamento. Es una palabra muy importante, es la palabra apolotrosis en el griego. Y viene de la raíz lutró. Y lutró originalmente significaba aflojar la ropa o la armadura. Después pasó a ser usado de soltar animales que estaban encadenados, amarrados. Entonces cada vez que se decía apolotrosis, se estaba hablando lutró, dejar libre o soltar. Cuando nosotros miramos la palabra de nuestro Dios y encontramos esta palabra más de 10 veces en el Nuevo Testamento, una y otra vez se usa esta palabra redimidos, y Dios se presenta en el Antiguo Testamento como el Redentor de Israel. Cristo es también nuestro Redentor. Estamos hablando de que hemos sido comprados, hemos sido liberados de la esclavitud en la que estábamos, mis queridos hermanos y hermanas, para disfrutar de la presencia de Dios en nuestra vida. Martin Lloyd-Jones, un tremendo predicador del pasado, decía lo siguiente acerca de la redención. Decía él que la redención que Cristo ejecutó es la compra de la libertad por medio de un pago, un precio de rescate. Estas palabras son deleitosas cuando usted se detiene a meditar en el costo de lo que Jesús pagó, porque no solamente se limita, mi querido hermano y hermana, a ese sufrimiento de ese día
esas horas que estuvo colgado Jesús en el madero, sino de su sacrificio de obediencia total, que Él vivió sin mancha, vivió sin pecado, vivió en plena obediencia a su Padre para pagar completamente el rescate de cada uno de nosotros. Todos nosotros somos culpables porque si somos juzgados conforme a la ley de Dios, nosotros somos transgresores de la ley. Y si Dios nos juzgara hoy conforme a su ley, todos somos declarados condenados al infierno, porque todos hemos mentido. La ley dice no mentirás, todos hemos robado y la ley dice no robarás, todos hemos codiciado y la ley dice no codiciarás, todos hemos blasfemado y la ley dice que no tomaremos el nombre de Dios en vano. La ley dice que honremos a padre y madre y todos nosotros nos quedamos cortos, no hemos cumplido con ese mandamiento. Sin embargo, la buena noticia es que Cristo sí lo hizo. Él no mintió, Él no robó, Él no codició, Él no dio falso testimonio, Él no blasfemó. Él es el Cordero perfecto, mi querido hermano y hermana, que quita el pecado de cada uno de nosotros y nos hace libre. La pregunta surge aquí, ya entendemos la palabra lutrosis, que es un pago de rescate para ser liberado y el pago a quién se le hizo. Porque aquí pueden las personas, bueno, si dice que somos esclavos del pecado y estamos bajo la voluntad de Satanás, ¿a quién se le pagó el rescate? Es que el problema más serio, mi querido hermana y hermano, que tenemos todos los seres humanos, no es con el diablo, ni es con el pecado. El problema más feroz que tiene todo ser humano es contra el santo Dios. Es contra la ira de Dios, contra el enojo de Dios. Porque la ira de Dios es la santidad activa de Dios. Porque se le ha faltado el respeto al majestuoso Rey de Reyes y Señor de Señores. Y eso hace, donde quiera que hay pecado, Él consume. Él quema todo. Porque Él es puro de ojos. Y eso lo ve usted desde Génesis y el Apocalipsis. Para eso vino el diluvio, para eso Dios quemó a Sodoma y Gomorra, porque no quisieron obedecer. Por eso Dios llevó a Josué para matar a todos los cananeos, pero les dio más de 400 años. Todos los años que estuvieron los judíos esclavizados en Egipto, esos años Dios les prolongó la misericordia a aquellos incrédulos, pero en lugar de mejorar, se hicieron más idólatras. Pasaron a sus hijos por el fuego, practicaron unas clases de culto haciendo orgías, y cuando llega el tiempo de Josué, Dios dice, quiero que quemes todo el anatema, todo lo que no quiere nada conmigo. Y la gente se sorprende cuando usted está hablando en el libro de Josué que Dios levantó a Josué y quemaba ciudades, incluyendo mujeres, niños y animales, todo. Y cualquiera puede decir, pero ¿qué clase de Dios es ese? Ese es el Dios Santo, el Dios creador. A ese fue al que pagó Jesús la deuda que todos nosotros heredamos de parte de Adán, porque la ira de Dios estaba sobre todos nosotros y tenía que apaciguarse, y demanda una obra, demanda, hermanas y hermanos, una ofrenda perfecta, porque se pecó contra el perfecto Dios. Ahora volvemos a la carta a los Hebreos. ¿A quién le pagó Jesús nuestro rescate? Bueno, aquí nos dice claramente una y otra vez, y hace una comparación majestuosa. Él habla acerca del perfecto tabernáculo, compara a Jesús con esa tienda y dice, esta no es una tienda de telas, esta es una tienda que es el cuerpo de Cristo. Y dice el escritor a los Hebreos capítulo 9 versículo 11, pero estando ya presente Cristo, ve directamente al ungido, Cristos en el griego, al enviado de Dios, el Mesías, ya está presente. En otras palabras está diciendo, ya esos rituales externos, esas ofrendas que eran símbolo del que iba a venir, ya no son necesarias, porque ya estuvo, ya se concretó, ya se cumplió. Hay un culto por ahí, decía el escritor, en Jerusalén, en el templo, que es un culto falso. Hay un culto verdadero que se está celebrando. Imagínense, cuando se escribió esta carta ya por 64 después de Cristo, en Jerusalén estaba el templo y se estaban haciendo sacrificios todos los días, estaban degollando animales. Y una vez al año el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, pero aquel velo del templo ya había sido desgarrado cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. Pero ellos no habían entendido eso. Entonces estaban celebrando culturalmente
tradicionalmente un culto que no era vivo, es un culto muerto, pero allá estaba la iglesia que estaba siendo perseguida y ellos sí estaban celebrando un culto real, estaban celebrando a Cristo. Entonces el escritor dice, pero él viene en el versículo 10, dice que era necesario reformar. Ya ya que consiste solo en comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuesta hasta el tiempo de reformar las cosas. Esas reuniones tenían que ver con comida, parte externa, con fiestas que apuntaban a Cristo Jesús, pero no podían hacer perfecto el alma del hombre. La conciencia siempre quedaba culpable delante de Dios porque ellos obtenían un perdón temporal y era necesario que viniera el Cordero de Dios. Este no es el Cordero del hombre. No, este es el Cordero de Dios, inmolado desde antes de la fundación del mundo, perfecto, que tiene la capacidad para barrer, para quitar, para eliminar la condena, para llevar los pecados a la cruz y ahí recibir el castigo de esos pecados. Y al morir y al resucitar al tercer día, quedaba ya resuelta la situación de todos los que creemos en Cristo Jesús. Volvemos a Hebreos 9:11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros. Ya el sumo sacerdote ya no era necesario, está diciendo el escritor, ya no necesitamos un sumo sacerdote porque ya tenemos aquí a donde apuntaba el sumo sacerdote que se había establecido en Levítico. Y luego me gusta esto que dice, por el más amplio y más perfecto tabernáculo. Ahora va al tabernáculo, al templo, a la tienda. No hecho de manos, es decir, no de esta creación. Esta metáfora que usa el escritor aquí dice que Jesús es el más perfecto tabernáculo, y la palabra tabernáculo en el griego aquí es kenet o skenek, y significa tienda, choza de tela, esa tienda que Dios ordenó en el desierto para que Él se manifestara. Esta tienda significa, el tabernáculo significa la presencia de Dios en el desierto. Entonces Dios le prometió que en ese lugar Él se iba a manifestar, y ahí entraba Moisés, ahí entraba Aarón al lugar santísimo, y ahí ponían la sangre del cordero. Todavía en el tiempo que está esta carta siendo leída a los hermanos, se estaba haciendo eso, se estaba haciendo esos rituales. Y ahora la comparación dice, ya se hizo todo, Él es el sumo sacerdote, ya ese hombre que está ahí en Jerusalén, en el templo, está haciendo un papel falso, ya no se necesita. Porque él puede estar pensando que de esa forma obtiene un perdón temporal, pero ya no, porque ya está presente Cristo, aquí está. Y esto es maravilloso, porque esto trae también tranquilidad, porque imagínense si todavía nosotros estuviéramos en ese movimiento o con ese desarrollo de culto de traer palominos y animales. Aquí estaríamos degollando con el pastor Luis todo el tiempo animales, sería tedioso. Amén. Entonces, mire hermano, aquí traigo yo una ofrendita, aquí traigo un palomito, mire porque pequé, aquí traigo un pajarito y yo decía, hermano, ya no aguanto. Pero con la llegada de Cristo ya se resolvió. Ahora el trabajo de nosotros es predicar, anunciar a Cristo y decir lo que Él ha logrado de una vez y para siempre. Ya no es un culto externo, hermanas y hermanos, sino que es un culto interno. De adentro para afuera, el Espíritu Santo se nos ha sido dado para que nosotros nos deleitemos en Cristo y no nos limitemos a un templo, sino que las 24 horas al día, donde quiera que vayamos, usted puede adorar en su trabajo, usted puede adorar en su casa, usted puede adorar en el parque, usted puede adorar en la escuela, en la universidad, en el colegio, donde quiera usted puede adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores por medio de Jesucristo. Así que Jesús es, dice el versículo 11, el más perfecto tabernáculo, y luego dice, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. En otras palabras, el escritor está diciendo, aquí no participa el hombre en esta construcción del tabernáculo. Este es el cuerpo de Cristo, que es el cuerpo que simboliza el tabernáculo donde Dios habita. Por ejemplo, nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Pablo dice que es el tabernáculo. Él lo llama nuestro tabernáculo, metafóricamente hablando, donde la presencia de Dios está. Porque nosotros ahora tenemos dentro
de nosotros la presencia de Dios a través del Espíritu Santo. Muchas veces nosotros eso no lo comprendemos, hermanas y hermanos. Eso es maravilloso, que el mismo Dios que habitó en Jesús, el mismo Dios de Pablo, el mismo Dios que se manifestaba en aquella casita, en aquella champita, en una columna de fuego, y en el día en una nube estaba ahí protegiendo y diciéndole a los judíos: aquí estoy. Una roca que tiraba agua, y dice 1 Corintios 10 que esa roca era Cristo. Hoy está dentro de nosotros. Una fuente de agua viva que brota para vida eterna, dice Jesús, que tenemos nosotros. Versículo 12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Era la costumbre que el sumo sacerdote una vez al año entraba al lugar santísimo para obtener perdón temporal. Pero aquí Jesús no entró, hermanas y hermanos, a una tienda limitada, sino que Él entró a la misma presencia del Santo Dios. A su presencia entró como sumo sacerdote, pero Él no ofreció una ofrenda por sus pecados porque Él no tenía pecado. Y con la sangre del Cordero, siendo a la misma vez Él mismo el Cordero. Concluyendo todo, tanto lo que el Cordero apuntaba del sacrificio como el sumo sacerdote, la representación de Jesús, para que el hombre pudiera reconciliarse con Dios. Ahora en el Nuevo Testamento ya Jesús hizo todo, que se ocupaban animales y hombres para poder lograr ese acercamiento a nuestro Dios. En Juan capítulo 1, versículo 14, tenemos una palabra al igual que la palabra habitar, y es la palabra kenot, que habla acerca de ocupar. Mire lo que dice Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne, dice la palabra, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esta palabra es similar a la del tabernáculo. En el tabernáculo estaba la presencia de Dios, allí habitaba Dios. Por eso es que nosotros nos llamamos tabernáculo bíblico, seguidores de Jesús. Tabernáculo, el punto de encuentro entre Dios y el hombre. Entonces los judíos llegaban en el desierto y ahí ellos escuchaban la voz audible de Dios y se manifestaba ahí entraban los sacerdotes y ahí Dios hablaba. Ahora aquí está hablando que Dios habitó en la parte humana de Cristo, 100% hombre y 100% Dios. Entonces la palabra, el logos, aquellos que los griegos decían que no se podía mezclar con lo humano porque era algo sagrado, la palabra. Ahora Juan nos está diciendo que sí es posible, que Dios se encarnó y habitó Él. Y vimos su gloria como la gloria. Aquí el escritor, el judío Juan, el discípulo amado, nos está diciendo como la gloria en el Shekinah, la presencia de Dios en el desierto. Nosotros la vimos, pero hoy no la vimos en una tienda. Hoy la hemos visto en el cuerpo de un hombre sin pecado. Hemos visto su santidad. Hemos visto su poder, su sabiduría. Entonces hemos escuchado la voz. Estos hombres fueron traspasados por la palabra de nuestro Dios. Imagínense estos discípulos que anduvieron probablemente 2 años y medio o 3 años con Jesús. Entonces Juan nos está diciendo que Jesús, Dios habitó en el cuerpo humano, en Cristo Jesús, como habitó allá en el tabernáculo cuando se manifestó. La palabra que se escuchaba en aquella tienda de tela, ahora esa palabra se encarnó. Y ellos vieron la gloria de Dios allí. Claro, Juan, recuerde que Juan tuvo también no solamente él se refiere a Jesús cuando lo vio haciendo milagros, sino en aquella transfiguración en Mateo 17. Él vio a Cristo viniendo en su gloria, con un cuerpo glorificado. Y también en el libro de Apocalipsis también lo vio una vez más. Apareció Jesús. Él tiene las dos versiones. Él vio a Jesús humano con ese cuerpo débil, con ese cuerpo que fue tentado en todo como el de nosotros, pero también vio a Jesús con el cuerpo glorificado, lo vio con toda majestad como es el Dios glorioso. Entonces este hombre de Juan nos está diciendo algo majestuoso. Él dice, vimos su gloria y hemos quedado asombrados.
Por eso es que él es movido a escribir Juan, el cuarto evangelio, para presentar a Cristo como Dios hecho hombre. El Salvador de no solamente de los judíos, sino el que perdona, el que salva a toda clase de personas en todo el mundo, a todos los que creen en Él. Así como Dios habitaba en el tabernáculo, en el desierto, también Jesús habitó en el cuerpo humano, que simboliza, mis queridos hermanos y hermanas, el tabernáculo. Por eso es que ahí encontramos nosotros que en el versículo 11 nos está diciendo: más amplio y más perfecto tabernáculo, el cuerpo. Segunda de Corintios 5, 1 al 4, mire lo que dice la palabra de nuestro Dios. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, mire esta comparación, esta metáfora del apóstol Pablo, este tabernáculo, él se refiere al cuerpo de nosotros. Este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa, no hecha de mano, eterna, en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Nuestro cuerpo, y aquí el escritor a los hebreos nos está diciendo que el más perfecto tabernáculo es el cuerpo humano que Cristo usó. Mis queridos hermanos y hermanas, Jesús es la ofrenda por nuestro pecado. Segunda de Corintios 5:14 dice: porque el amor de Cristo nos constriñe. Este texto siempre me ha impresionado. En otras traducciones, en la traducción viviente, dice que el amor de Cristo nos controla, nos domina. Y aquí dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Versículo 16 de 2 de Corintios capítulo 5 dice: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocemos según la carne, ya no lo conocemos así. Y aquí viene el versículo que todos nosotros conocemos de memoria, ¿no? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Nosotros leemos este texto y ahí nos quedamos, decimos: mire la obra de Cristo, pero nos olvidamos el costo, el pago que se hizo para que usted sea una nueva criatura. Porque no seguimos leyendo, si leyéramos el 18 hasta el 21 dice: y todo esto proviene de Dios. Esa nueva criatura que somos nosotros proviene de Dios, es una obra soberana, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Ahí va la ofrenda, ahí va el Redentor, y nos dio el ministerio de la reconciliación, versículo 19 de 2 de Corintios 5, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Versículo 20 y 21. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En otras palabras, está diciendo que lo hizo ofrenda, y en esa ofrenda Dios depositó el pecado de usted y el pecado mío. En otros textos lo describe como el Cordero. Por ejemplo, Juan 1:29 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios. Versículos 35 y 36 de Juan 1 dice: el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí dijo: he aquí el Cordero de Dios. Juan 1:36. Así que Jesús, hermanas y hermanos, es la ofrenda por nuestros pecados. Y esa ofrenda es su vida, su sangre. Jesús entró a la presencia de Dios y allí soportó
el castigo de nuestros pecados. Soportó la ira de Dios. Esto no es tan sencillo, digamos, este alto precio que se pagó no es, vea, es algo fácil, aquí está y ya me voy. No, este es un proceso doloroso, porque fue demolido. Allí lo dice en Isaías. Si usted quiere ir conmigo a Isaías, el tiempo se nos está terminando, corra conmigo, Isaías 53:10. Dice, con todo eso, Isaías desde el 3 lo describe del proceso del pago de redención. Empecemos desde el 3. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Por herido de Dios, dice el escritor a Isaías 53. Y abatido. Versículo 5, mas el herido fue por nuestras rebeliones. Este es el pago de lo que significa la ofrenda. Y Jesús usó la metáfora de Jonás en el vientre del pez. Él dijo, como estuvo Jonás 3 días y 3 noches en el vientre del pez, agonizando, y que estuvo ahí siendo quemado por los gases y todos esos líquidos que genera el estómago de un pez, pues de la misma manera el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches, pagándole el precio para que usted sea libre. En otra palabra, dice que Dios toma los pecados de nosotros y los pone al fondo del mar. Y entonces, si Dios puso los pecados de nosotros en Jesús, es a Jesús que Dios tiró al fondo del mar, para que usted sea libre. Imagínese el mar de la ira de Dios, del enojo de Dios, no es simplemente el agua helada. No. Jonás no estuvo en el agua, en el mar. Jonás estuvo dentro del vientre del gran pez, agonizando en agonía. Y es una muestra. Entonces Jesús estuvo en la cruz. Allí en la cruz Jesús recibió todo el castigo, porque la demanda del pago del pecado es la muerte. Dios exige la muerte del culpable, y solo así era la única forma de poder quedar libre delante de un Dios justo. Tenía que matar a un sustituto. Hermanas y hermanos, aquí vamos a ir concluyendo. Ahí en la Biblia, en Génesis 22, usted puede ir a la casa y leer. Ahí hay un hombre que amaba a su hijo Isaac, a su único hijo. Lo amaba con todo su corazón. Un día se le aparece a Dios y le dice, Abraham, toma a tu hijo, aquel que tú amas, que es el que te da felicidad, el que te levanta temprano y es el que te motiva a trabajar para darle la comida. Yo quiero que me lo sacrifiques. Y ese hombre, sin cuestionar, se levantó, tomó un asno, cargó leña y se fue con sus criados y con el niño, y llegó al monte que Jehová le señaló y lo amarró. Y allí agarró el cuchillo y iba a degollarlo. Cuando él lo iba a degollar, entonces una voz aparece un carnero ahí entretenido, enredado con sus cuernos en el zarzal, con un sustituto. Ya Abraham le había dicho, porque el niño estaba preocupado. Y no estaba el niño, estaba grandecito ya. Y le dije, papá, llevamos leña, llevamos fuego, pero hay algo que se nos olvidó, papá, el cordero para el sacrificio. Imagínense, hermanas y hermanos, el corazón de ese hombre. Usted piense por un momento, si usted fuera Abraham, ¿usted cree que no iba temblando la rodilla? ¿Usted cree que no le salían lágrimas? Pero a la misma vez iba por dentro él confiando, decía, yo sé que él me lo dio y yo esperé 25 años. Él dice Hebreos que Abraham confió que Dios lo podía resucitar en el día postrero. Él lo entregó. Y ahí aparece, entonces le dicen, Dios proveerá, Jehová Jireh, le dice, él va a proveer de cordero, hijo, no te preocupéis. Y lo hizo Dios, pero lo hizo pasar por un proceso. Es cierto, la historia hace una pausa. Allí Abraham no mata a su hijo, pero más tarde Dios sí mata a su hijo, Dios sí lo sacrifica. A Jesús, él sí lo demuele, porque la sangre de Isaac estaba contaminada, no podía hacer nada, no podía salvar a los pecadores. Pero la sangre de Cristo pura, sí, esa sí fue derramada en la cruz del Calvario. Y Dios sí, hermanas y hermanos, con dolor, con todo, sacrificó a su Hijo amado para que usted pueda ser reconciliado. Démosle un buen aplauso a Él.
Ese es el precio del rescate que ha pagado Cristo por nosotros. Nadie lo va a hacer. Y si esto no nos motiva a nosotros a servirle, a amarlo, a disfrutarlo, ya nada nos va a poder motivar. Una buena casa no le va a calentar el corazón. Al contrario, lo va. Si no tiene un buen salario, si no tiene una buena entrada, pues va a desesperarse y va a tener que estar trabajando por esa casa y a puras penas algunas veces ir pagando el mortgage. Entonces, en lugar de ser de bendición esa casa, pueda que le quite la pasión y el deleite, porque usted va a estar trabajando, ¿verdad?, para pagar todos los biles. Dios le puede dar una casa, no hay nada de malo si usted se la pide, si Dios es bondadoso. Pero eso no le va a motivar a amarlo más. Un buen carro, inclusive tener el mejor matrimonio, su esposa le ama, le respeta, usted también la respeta y está en armonía, en paz, pero eso no va a calentar su corazón. Lo único que va a calentar su corazón y va a hacer la diferencia es que usted comprenda lo que Cristo realmente hizo por usted en la cruz del Calvario, lo que Jesús pagó para que usted sea libre. Cuando usted comprenda eso y cuando usted se pare al pie de la cruz y usted escuche: consumado es, tetelestai, las palabras de Jesús en Juan 19:30, y eso penetre, eso le va a dar vida. Inclusive su enfermedad en su cuerpo no lo va a detener. Usted va a decir: que se termine este cuerpo, pero no me va a limitar que yo le dé gloria a mi Redentor. Él me compró, soy de Él, soy su propiedad, valgo la sangre de Cristo, me espera un cuerpo glorificado. Mientras este tabernáculo terrestre se está debilitando, tengo la esperanza que Cristo pagó un alto precio y Él resucitó al tercer día y voy a tener el cuerpo completo, sin dolores en la eternidad. No voy a estar en el infierno porque Él ya estuvo en el infierno. Él pagó un alto precio, Él ya probó el infierno para que yo pruebe su gloria. Así es que con dolor, con luto, con pérdidas materiales, con tristeza porque mis hijos y mis hijas no quieren nada con Dios, yo serviré y le cantaré a Jesús por siempre, porque Él es mi amo, Él es mi Redentor, Él es el que me compró para que yo lo disfrute, para que yo sea libre. No puedo estar de luto todo el tiempo. Tengo que estar dándole honra y gloria a aquel que murió en la cruz del Calvario. ¿Lo creemos? Hebreos 9:11, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabrillos ni de becerros, sino por su propia sangre. Esa es por su propia vida, ahí está la vida en la sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, donde nadie puede entrar. Cualquiera, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, pero era símbolo. Ahora Jesús entró a la misma presencia de su Padre. Allí ofreció la ofrenda y obtuvo eterna redención. Es decir, esta es la parte que muchas personas, yo no entiendo, aquellos que piensan que la salvación se pierde. Y todavía dicen, vea, que somos hijos del diablo. Hay personas ahí en las redes sociales, vea, que son pastores, predicadores, dicen, esos hijos del diablo que dicen que la salvación no se pierde. Yo digo, que no podemos comprender, dice, habiendo obtenido eterna redención, un eterno pago para siempre. Claro que yo entiendo que estas personas han malinterpretado, que piensan, vea, que nosotros pensamos que la salvación no se pierde y pensamos que justificamos el pecado. Ellos no han entendido que esto nos lleva a santificarnos, porque Jesús nos salva de la ira de Dios, del infierno eterno, con su muerte sin pecado y con su sacrificio, pero también nos justifica. Pero al justificarnos, al dejarnos absueltos de toda culpa, con eterna redención, Él también nos santifica, Él nos aparta, y Él está formando a través del Espíritu Santo a Él mismo en cada uno de nosotros. Cuando nosotros estamos seguros que la salvación no se pierde, no es para ir a disfrutar el pecado, no es para ser esclavo del pecado, sino es para disfrutar a Dios en su presencia en santidad. Lo entendemos así. Y así nos vamos a sostener y nadie nos va a hacer cambiar. Que pierda quien quiera perder su salvación, pero la mía no se pierde porque no me la he ganado. Esa la ganó Cristo, me compró con un alto precio y es mi deleite abandonar el pecado, dejar aquello que no le agrada, porque Él pagó un alto precio. No por miedo al infierno,
sino por deleite, por gozo, porque tengo un Redentor eterno que no solamente murió, sino que también me preserva mientras vive en la tierra. ¿Lo creemos? A ese a la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Démosle un buen aplauso a Cristo. Disfrutemos a Cristo, hermanas y hermanos. Descansemos en Él. Descansemos en Él porque su obra es suficiente para cada uno de nosotros. Oramos. Gracias por escuchar este mensaje. Esperamos que haya sido de edificación para su vida. Si usted no conoce de Jesús y en este día está arrepentido de sus pecados, ore de esta manera. Señor Jesús, en este momento me arrepiento de mis pecados. Reconozco que tú eres mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento y me confieso pecador. Señor, perdóname y acéptame como tu Hijo. Doy gracias al Padre por enviar a su Hijo a morir en la cruz por mi lugar. Gracias, Jesús, por aceptar mi vida. En Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro. Amén.